Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Primero, pues me gustaría escuchar si tienen dudas de el tema que vimos la clase pasada, que es cinemática directa. ¿Alguien tiene alguna duda antes de ver el ejemplo que vamos a trabajar el día de hoy? No, creo que no, profe. Ok. Bueno, vamos a trabajar para iniciar hoy con el simulador que les había comentado, el Rocky Sim. Y vamos a trabajar con este robot, ¿ok? Entonces, quienes tengan el simulador ya instalado, abran su simulador y eh, cambien de robot. Se van a ir primero aquí al menú de cargar robot y van a buscar aquí abajo los que están en color negro y buscan en la lista este robot que es el Fanuc LR-Mate 200ID. Hay uno que tiene un 7L al final, pero ustedes nada más eligen este que les estoy mostrando en pantalla. Bien, si les aparece al cargar la herramienta en el robot, ahí denle remover herramienta también aquí en el menú para que aparezca así como me aparece a mí. Y además, en opciones, van a cambiar la convención de ángulos de Euler por la que utiliza la marca del robot, que en este caso es Fanuc, que trabaja con esta convención que sería la de los ángulos yaw, pitch y roll. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, ¿puede repetir los primeros dos pasos? Es que apenas está abriendo el programa. Por Sí, favor. van a ir primero aquí donde dice cargar robot, según como en el idioma que lo tengan, o en mi caso que está en inglés. Y dentro del listado que les aparece, cuando le dan ahí en cargar, se van hasta abajo y buscan los que aparecen ya en negro y eligen el que se llama Fanuc LR-Mate 200ID. Le dan a abrir. Si les aparece la herramienta, aquí al final una herramienta blanca, denle nada más aquí remover la herramienta para que aparezca como lo tengo yo aquí. Y lo siguiente que les mencioné era irse a opciones, ángulos de Euler y seleccionar la convención para el fabricante de este robot, que es Fanuc. Hasta ahí ya están todos o alguna duda. Bien, si buscan en internet las hojas de datos o las hojas de especificaciones de este robot, van a encontrar un diagrama como este, que es el plano de ese robot. Entonces, si se fijan, aquí me aparecen las dimensiones del robot. Estas dimensiones están dadas en milímetros.
Entonces me indican las medidas desde la base hasta donde está la primera articulación, a la segunda articulación, y luego el resto para llegar hasta donde está la muñeca, y luego ya la última parte, que es este valor de 80 milímetros. ¿Ok? Entonces, en el caso del sistema del robot, donde va a aparecer el origen es en... Va a ser en esta parte de aquí. Entonces, justo aquí al centro es donde ustedes van a encontrar el origen del sistema de referencia que nos indica aquí el simulador. ¿Ok? Entonces, quiere decir que estas tres posiciones, que son la de 465 milímetros, 0 milímetros y 695, se miden a partir de ese punto, que sería el centro de esta articulación. Bueno, no, perdón, ahorita que me acuerdo, no, sería más bien justo en este punto aquí. Más bien sería, si ustedes extienden este eje hacia arriba, que coincida con este de aquí, del de 50 milímetros, aquí justo al centro es donde estaría el origen del sistema de referencia. Sí, ahí me equivoqué, más bien sería justo aquí. ¿Ok? Y eso lo podemos observar mostrando ese sistema. Si yo selecciono este sistema de referencia de la base, me lo va a colocar aquí hasta arriba. ¿Ok? Pero en realidad estas medidas que aparecen aquí para la posición no consideran el valor desde la base, sino que lo consideran a partir de esta. ¿Ok? Entonces, si con su mouse o el trackpad de su computadora giran el robot, le dejan presionado y luego rotan, ustedes pueden observar dónde estaría el centro de ese sistema de referencia. Y luego si muestran el sistema 2, pues les da dónde aparece el otro sistema de referencia. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es ir definiendo entre cada par de articulaciones cómo se mueve el robot para ir viajando entre cada uno de los sistemas de referencia. ¿Ok? Entonces, les decía que el origen del sistema va a estar como por aquí. Si ustedes extienden un eje de giro que estaría aquí abajo, aquí tenemos el primer motor en la base. Entonces, si yo extiendo el eje, quedaría en un puntito que está como por aquí, un poco más atrás de donde aparece este punto azul. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí es donde vamos a ir considerando cada una de las transformaciones. Que de hecho, si coloco aquí el de la base, más o menos es donde aparece este verde, que es la punta de la flecha de este eje. Si se extienden hacia arriba, ahí más o menos sería el origen. Entonces vamos a dejar primero esos dos como referencia. ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, creo que donde dice HM se ve ese punto de referencia, ¿no? Que está más hacia el otro lado. ¿Dónde dice, perdón, cuál? Al lado de ¿Esta de acá? ese. Ajá, creo que sí, Ah, ¿no? ok. Sí, pero esta de acá,
utiliza otro tipo de sistemas de referencia para la asignación. Entonces, sí lo pueden considerar ahorita para ver ese, pero el que vamos a utilizar es esta nada más, la DH. Ah, ok, gracias. Sí. Entonces, más bien consideren lo que les dije yo, que sería justo ahí donde dices, ahí iniciaría. Pero bueno, vamos a considerar como si este que aparece abajo estaría justo aquí. Porque si no, no nos van a dar las dimensiones. O dejen ver si... Creo que este no lo muestra. Me indica el mismo. Ok. Entonces, hagan de cuenta que tuvieran este sistema de referencia, pero más arriba, como les digo. Porque si lo tomamos aquí no va a funcionar. Son 6. Ah, no, perdón, sí es cierto, ya chequé bien y sí dan las cuentas. No, olvídenlo. Sí funciona bien desde aquí. 3, 4, 6, 7. Sí, vamos a considerar entonces desde aquí. Más bien de la base, sí lo está considerando de ahí el sistema. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar con esos dos sistemas de referencia, el que está en la base y el 1. Ok, entonces sí vamos a usar todas las dimensiones que vienen en el dibujo. Bien, entonces vamos a ir analizando cada uno de los movimientos. Ahorita está en la posición inicial, que considera que todos los ángulos están en 0, todas las articulaciones, y voy a mover nada más para que observen cómo cambia la orientación del sistema de referencia que está en la primera articulación, o en lo que sería la articulación que está aquí indicado como sistema de referencia 1. Si ustedes varían este ángulo, el primero, ahí va cambiando la orientación y se mantiene fijo el que está aquí en la base, ¿no? Que sería el 0. ¿Ok? Entonces, aquí nada más se observan dos ejes. Recuerden que la asignación de los ejes está de acuerdo a los colores, sería como RGB. Entonces, el rojo es la dirección de X, el verde es la dirección de Y y el azul es la dirección de Z. ¿Ok? Entonces, si tienen X y Y aquí en la base, ¿hacia dónde apuntaría el eje Z? Siguiendo la regla de la mano derecha. Hacia arriba. Hacia arriba, ¿ok? Entonces tenemos el eje Z hacia arriba. ¿Ok? Entonces, si yo estoy moviendo aquí la primera articulación, ¿ok? Y tengo que llegar desde aquí hasta acá, desde este punto en la base hasta este punto que sería el centro de este segundo sistema de referencia, ¿qué operaciones tengo que hacer de rotación y traslación? Siguiendo lo mismo que vimos la clase pasada. Hay que tratar de rotar primero, trasladar después y luego rotar si es necesario para alinear ejes. ¿Cuál sería la combinación en ese caso? Una rotación sobre X, ¿no? Primero. Sobre X. A ver, X recuerde.
recuerden que su sistema de referencia inicial es el que está acá en la base. ¿Ok? Entonces, si yo lo estoy moviendo aquí, respecto a quién está rotando. Sobre Z. Sobre Z. ¿Ok? Entonces, primero es una rotación en Z. ¿Ok? Déjenme poner aquí para que se vean los dos. Bien, entonces ustedes están aquí en la base. Entonces primero tenemos una rotación en Z. ¿Ok? Que sería ir en aquí. ¿Ok? Entonces hay una rotación aquí. Y ahora tienen que trasladarse desde este punto en la base. ¿Sí se alcanza a ver el cursor de mi computadora? Sí. Sí. Ok. Entonces se tienen que trasladar desde aquí en la base hacia arriba, todo esto, todo esto, todo esto, y luego hacia adelante hasta llegar al centro de esta articulación, que es donde está este eje que aparece aquí en azul. ¿Ok? Entonces, de nuevo, primero rotan en Z, luego se van a trasladar esta distancia que aparece aquí como 330. ¿En qué dirección sería esta traslación? Si yo subo aquí. Igual sigue siendo en Z, ¿no? Ok, sigue siendo en Z, ¿no? Me iría aquí, roto en Z primero, luego me traslado en Z hacia acá, ok, y luego estos 50 que aparecen aquí, estos 50 de arriba, que son esta distancia de ir desde aquí hasta el centro de la otra articulación, ¿en qué dirección estoy trasladándome ahí? En X. En X, efectivamente. Entonces llevamos rotación en Z, traslación en Z, traslación en X. ¿Ok? Ahora, si yo observo, voy a mandarlos otra vez hacia cero, y si yo observo los ejes de ambos sistemas de referencia, ¿están alineados o necesito hacer alguna rotación adicional constante para alinearlos? Y la rotación ahora sí sobre el eje X, ¿no? Ok, necesito rotar alrededor de X, que sería este rojo, para que ahora el verde apunte hacia abajo y el Z, que sería el azul, apunte en esta dirección. ¿Ok? ¿Cuántos grados tendría entonces que rotar alrededor de X para alinear los ejes? 90. 90. ¿Y esa rotación es positiva o negativa? O sea, si ustedes ven el reloj aquí, para que traten de hacer eso, siempre oriéntenlo, que el eje sobre el que están rotando, que es el rojo, apunte hacia ustedes. ¿Ok? Entonces, el verde lo tengo que rotar hacia abajo, ¿no? Entonces, estoy girando a favor o en contra de las manecillas. A favor. A favor. Y eso es un ángulo. Negativo. Positivo. Negativo. ¿Ok? Entonces, quiere decir que la primera transformación es esta, es la que acabamos de definir, ¿no? Que sería esta de aquí. Eso fue lo que acabamos de definir como la primera matriz de transformación. ¿Están de acuerdo o hay alguna duda? Dijimos rotación en Z,
es el primer ángulo, que está aquí como θ1. Luego nos trasladamos en Z, que era hacia arriba, avanzar 330 milímetros. Luego en X, o sea, hacia el frente, nos movimos 50 milímetros. Y luego alineamos los ejes utilizando una rotación constante alrededor del eje X de menos 90 grados. ¿Alguna duda en esa primera transformación? El ángulo donde se hace la primera rotación es que Es la variable. diferencia de la posición inicial a estar así como de lado totalmente, ¿no? Sí, esa va a ser una posición variable, que es justo esta barra que yo estoy moviendo. Yo le puedo poner el valor que yo quiera, ¿no? Entonces, este ángulo θ1 es variable. Yo lo puedo orientar aquí o lo puedo poner acá, donde ustedes quieran, ¿no? Entonces, por eso este lo dejamos como variable, Ok. ¿ok? Que sería esta primera rotación. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, todo bien, profe. Ok. Bueno, entonces vamos con la siguiente. Entonces, como les recomendé yo que trabajemos, voy a mandarlo otra vez a la posición inicial, usando puras transformaciones respecto al sistema de referencia actual. Una vez que ya definí yo la primera transformación que me lleva desde el sistema 0 hasta el sistema 1, voy a deseleccionar el sistema 0. Y entonces ahora voy a irme seleccionando sistema 1 y sistema de referencia 2. ¿Ok? Y ahí ya me aparece el segundo sistema de referencia. Si ustedes quieren buscar el eje Z, que sería el azul, lo van a encontrar hasta el otro lado, acá. ¿Ok? Bien, ahora, este robot tiene un comportamiento un poco peculiar y que no es común, ¿ok? Si yo moviera la articulación 2, si yo giro aquí, que sería como realizar el movimiento de flexión y extensión del hombro humano, ¿cómo se debería de mover esto? Es decir, si yo empiezo a girar aquí, ¿ustedes cómo esperarían que se comporte este eslabón, que digamos que haga las veces de lo que sería el antebrazo? ¿Qué debería de hacer si yo muevo el ángulo 2? ¿Hacia dónde se debería de mover? Si rotamos en Z, Sí, alrededor del eje Z, que sería este eje azul aquí en la articulación. mm, Aquí. naturalmente debería de inclinarse ahora hacia abajo o hacia arriba todo el Es, antebrazo. exacto. Entonces, vean cómo se va a mover. ¿Lo hace así como ustedes lo esperarían? No. No. ¿Qué está sucediendo? Como que se estabiliza o algo así, ¿no? Más bien lo que hace es mantenerse. Observen este eje rojo y el antebrazo.
¿cómo son siempre que lo muevo? Paralelo. Paralelos, ¿ok? Entonces, este robot tiene ese efecto programado que le llamamos un efecto de paralelogramo. Mantiene un paralelogramo siempre entre este eje, que sería el eje X, y la orientación que tiene el antebrazo, ¿ok? Y eso lo pueden observar que está modificando. Aquí me aparece en 0 el ángulo θ 3, pero observen que si yo muevo el 2, el 3 también cambia, se desliza la barra. ¿Sí lo observan? Sí. Aunque aquí no cambie el valor del ángulo, ¿ok? Entonces, en realidad sí se están moviendo ambas articulaciones, ¿ok? Pero lo que está sucediendo finalmente es que este eslabón, digamos, el que iría del codo al hombro, o que sería la parte superior de su brazo, si lo hacemos la analogía de este brazo robot con el brazo humano. Entonces, esta parte superior del brazo, únicamente el origen del sistema de referencia se está trasladando con respecto al origen del sistema de referencia que tenemos abajo. ¿Ok? Entonces, justo ese efecto, nosotros lo vamos a trabajar como una traslación. No va a ser una rotación, sino una traslación. ¿Ok? Pero una traslación que se da en un plano. ¿Ok? ¿En qué plano nos estaríamos trasladando cuando movemos esto? Obviamente definiéndolo a partir del sistema de referencia que está en 1, ¿no? Que sería el que está acá abajo. XY. ¿Ok? Se estaría moviendo en el plano XY. ¿Ok? Entonces, vamos a poner, para que se aprecie mejor ahí, este es nuestro eje X y el eje Y aparece hacia abajo. ¿Ok? Acuérdense de eso. Y entonces lo que nos interesa es el centro de esta articulación. ¿Ok? Entonces, de nuevo, si me voy al plano del robot, esa distancia que hay entre el centro de ambas articulaciones es esta de 330. ¿Ok? Entonces, este punto y este punto son los de interés y este punto entonces es el que se está trasladando, o dicho de otra forma, este vector que uniría el origen de una articulación con la siguiente es un vector que tiene una magnitud de 330, pero que se proyecta en el plano X y Y. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el ángulo que vamos a utilizar para hacer esa proyección? Pues sería el ángulo θ2. ¿Ok? Lo voy a mandar otra vez a 0 para que me digan con respecto a qué eje se está midiendo ese ángulo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo lo mando a un valor positivo ahí de aproximadamente 20 grados. ¿Ok? ¿A partir de dónde observan ustedes que se están midiendo esos 20 grados? De donde punta el eje X. O sea, sería este ángulo de aquí a aquí. Ajá. Si yo pongo aquí el cursor de aquí, tracen una línea que va de esta articulación a esta. ¿Es con respecto al Y? Según yo sí, ¿no? Porque si pusieran ustedes aquí
el eje Y trazan la dirección vertical aquí. ¿Ok? Y miden a partir de esta línea, yo digo que ahí es donde están los 20 grados, porque si yo lo trazo de aquí, de este vector, hacia el eje X, que sería el rojo, pues ahí yo veo más un ángulo como de 70 grados, ¿no? De aquí a aquí. Y si lo mido con respecto a la vertical, entonces ahí yo vería que es donde están los 20 grados. Y a lo mejor lo podemos apreciar más. A ver si aquí se aprecia más. No, es que ahí se va a perder, se pierde el eje verde. Bueno, déjenme hago algo mejor. Vamos a... para que quede claro esa parte. A ver, voy a dibujar ahí el otro eje. Bueno, decíamos que el otro eje apunta aquí hacia abajo, es el verde que está ahí. Entonces, si hacemos la proyección de este hacia arriba, me queda un poco choco. Sería algo así, ¿no? Y entonces, si yo trazo el vector que une ambos orígenes, por acá tenemos el otro origen. Entonces digamos que ese es el vector. ¿Ok? Entonces tienen dos opciones de ángulo, este de acá o este de acá. ¿Cuál así visualmente creen que representa esos 20 grados que decimos? El Y. Sería este, ¿no? Este es el que parece más 20 grados y este es el que sería como de 70. ¿Ok? Entonces quiere decir que el ángulo que nos indica ahí el sistema, pues sería este de aquí. Este es el que le está llamando teta 2. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? Entonces, esos 20 grados hacia la dirección de Y, ¿con qué los
¿Con qué los proyectaría? ¿Con coseno o con seno? Con coseno. Con coseno, ¿ok? Entonces, hacia Y es ese vector proyectado con coseno y hacia X con seno de ese ángulo. Y lo único es el signo, ¿no? Acá el eje Y apunta hacia abajo, por lo tanto la proyección de este vector hacia Y es negativa y hacia X es positiva. ¿Están de acuerdo? Entonces, quiere decir que la primera transformación que estamos haciendo es esta parte de aquí, es la que me representa esas dos traslaciones, o lo que sería la descomposición de ese vector para que pueda permanecer paralelo siempre el antebrazo al eje X, ¿no? Lo que decíamos del paralelogramo que tiene ahí es este movimiento especial que marca aquí como traslación en X y en Y de la proyección de esos 330, milímetros con respecto a X con la función seno y con respecto a Y con la función coseno. ¿Alguna duda de esas primeras dos traslaciones? ¿No hay dudas? Bien, en ese, como les decía, como se tiene que mantener paralelo, pues no va a tener una rotación, simplemente va a ser esa traslación. Pero sí debemos de alinear los ejes con transformaciones constantes. ¿Ok? Entonces, voy a regresarme otra vez inicialmente, todos en cero. ¿Ok? Y yo quiero orientar este sistema de referencia como aparece el sistema de referencia acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le harían para hacer que coincidan los sistemas de referencia? Necesitan hacer rotaciones constantes. Entonces, una primera opción podría ser alinear los ejes X, es decir, los que están aquí en rojo, o alinear los ejes Y, que son los que aparecen en verde, ¿no? Recordando que este aparece hacia abajo. ¿Cuál opción prefieren? Pues a lo mejor ahí como está visualmente es alinear los dos rojos, ¿no? ¿Cuánto tendrían que rotar y respecto a quién? En Z menos 90 grados. Ok, entonces voy a rotar aquí en Z, alrededor de este que está en azul, y voy a ir a favor del movimiento de las manecillas del reloj. Ok, entonces primero tengo que hacer una rotación en Z de menos 90 grados y quedarían alineados ambos ejes X. Ok, una vez que tengo alineados los ejes X, entonces la siguiente rotación ya no puede hacer que cambie de orientación X, ¿no? Por lo tanto, yo ya sé que inmediatamente la siguiente rotación que necesito va a ser alrededor de ese eje X, ¿ok? Porque cuando hagamos esto, de rotar este eje X a que se alinee hacia acá, entonces el eje que tenemos acá hacia abajo, el Y, va a aparecer en sentido contrario a como apunta
el eje Y de la otra, del otro sistema de referencia, ¿no? Y lo mismo está pasando con los ejes Z, ¿no? Los ejes Z están apuntando uno hacia un lado y el otro hacia el otro lado, ¿ok? Entonces necesito que se alinee este con este, ¿ok? Y para eso tengo que rotar ahora alrededor de X, ¿ok? ¿Y cuánto tendría que rotar? ¿180? 180, ¿no? Para que apunte totalmente hacia el lado opuesto, ¿ok? Entonces, esas serían las siguientes dos transformaciones. Rotar en Z menos 90 grados y rotar en X 180 grados, ¿ok? Ahora, aquí si se fijan, no aparece nada más los menos 90 grados, sino que aparece el ángulo θ2, ¿ok? ¿Por qué aparece eso? Observen a la hora de que yo giro esto, cuando yo muevo el ángulo θ2, ¿ok? A ver, lo voy a mandar otra vez a donde estábamos, como a 20 grados, ¿ok? Si se fijan, el eje X, que vendría siendo el rojo, se queda con la orientación que lleva el vector que va en esta dirección. Me voy a regresar justo al diagrama que tenemos acá. El eje X apunta acá, ¿ok? Entonces quiere decir que para mantener esto también gira estos mismos 20 grados, los aplica sobre los sistemas de referencia. Estos no se están quedando con la orientación que tenía inicialmente. Entonces necesito quitarle ese ángulo, estos 20 grados que se mueve aquí, necesito agregárselos porque se va a mover el sistema de referencia en su orientación con este. ¿Ok? Entonces es por eso que en esta transformación aparece aquí el θ2 y los menos 90 grados que definimos inicialmente cuando estaban en cero. ¿Ok? Pero eso no es un comportamiento que haya en todos los robots, sino es específico de esa marca. ¿Ok? ¿Alguna duda de esta segunda transformación? A mí no me quedó muy claro por qué en esta primero trasladamos y después rotamos. Porque por el hecho de que se mantiene paralelo. Si me regreso al simulador, cuando yo muevo θ2, ¿ok? Yo lo que quiero es encontrar las transformaciones que hay entre estos dos sistemas de referencia. ¿Ok? Y una opción pudiera ser eso que tú decías, ¿no? De rotar primero alrededor de Z, ¿ok? Y después sacar la traslación hacia el origen. Esa podría ser una opción, ¿ok? Que a lo mejor modificaría un poco esta rotación, ¿no? El hecho de que estaríamos como separando primero esta rotación en dos partes. Una para tener el eje θ2, perdón, el ángulo θ2 variable, y luego ya la orientación con los 90 grados. Nada más que va a ser un poquito más difícil de visualizarlo una vez que ustedes mueven el sistema de referencia. Porque si se fijan ahorita cuando les dije las orientaciones constantes, siempre lo que hacemos es estarlo
mandando primero a 0. ¿Ok? Y eso es por cómo están definidos los sistemas de referencia justo aquí programados en el sistema del simulador. ¿Ok? Porque de otra forma podríamos no modificar la orientación. Si nosotros fijamos los sistemas de referencia, podría nada más considerar que este punto que se traslada de acuerdo a como lo indica este ángulo. Entonces, tienen esas dos opciones, ¿ok? Pero aquí es por este efecto en particular, el efecto de que cuando yo hago que se mueva esta articulación, que sería la del hombro, se está moviendo también la articulación del codo para compensar y generar siempre el efecto de paralelogramo entre estos dos, ¿no? Que sería el antebrazo y el eje X. No sé si resolví tu duda o te confundí más. No, creo que sí. Entonces, siempre Sí. que tengamos este tipo de efectos, va a ser más recomendable primero trasladar. Trasladar, sí, pero es por el efecto nada más del paralelogramo. Que de hecho, miren, si quieren, hacemos la prueba ahorita. Voy a cambiar de robot nada más para que vean eso que les digo. Por ejemplo, este. Si yo muevo el 1, el 2, se mueven individualmente todos. Entonces ahí no tiene ese efecto. Aquí cada uno se mueve de manera individual y no tiene el efecto del paralelogramo. Entonces, este sí, si yo lo mando así, cuando yo mueva θ2, pues debe de inclinarse, como me lo dijiste justo al inicio, o hacerse hacia atrás, ¿no? ¿Sí? O inclinarse. Aquí sí lo hace. Y en el otro no, en el otro el antebrazo permanece paralelo al eje X. Aquí no. Entonces, este sí lo harían de manera natural, siempre primero rotando y luego trasladando, rotando y trasladando. ¿De acuerdo? Sí, ya se ve más claro. Gracias. Ok. Bien, entonces voy a regresar otra vez al robot. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bien, entonces con eso terminamos la segunda transformación. ¿Ok? Vamos entonces ahora del sistema de referencia 2 al 3. ¿Ok? Entonces desmarco el 1 y ahora agrego el sistema de referencia 3. ¿Ok? Observen cómo están ahí colocados. Y ahora el movimiento que vamos a considerar es nada más la tercera articulación. Esa sí se mueve individual. ¿Ok? Entonces observen cómo están ahí, ¿no? Si los mando a 0, ¿ok? Entonces, si observan ahí, lo que pasa es que están desplazados nada más una pequeña distancia, que esa distancia equivale, así lo vemos aquí en el plano del robot, a estos 35 milímetros que aparecen aquí, ¿no? Que es subir de este punto a este punto. ¿Ok? Entonces, vamos a usar esta dimensión, la de 35, que es justo la diferencia que hay entre estos dos ejes, entre el eje Y del sistema de referencia 2 y el eje Z del sistema de referencia 3. ¿Ok? Bien, entonces voy a mover un cierto ángulo. Vamos a ponerlo ahí, no. 25. Y lo voy a girar para que se observe dónde se está midiendo. ¿Ok?
Entonces recuerden que nuestra referencia, que es el sistema 2, ahora, es aquí en esta articulación y nada más subimos poquito aquí, que es esa distancia de 35. ¿Ok? Entonces, siguiendo lo mismo, rotación, traslación. Entonces, primera rotación, aquí tenemos un ángulo de 25. ¿Dónde estaría definido ese ángulo de 25? ¿Entre qué ejes? ¿Sí ven de dónde están esos 25 o no? ¿Son los 2X? Sería entre estos dos, ¿no? Entre los dos ejes X. ¿Ok? Ahora, el efecto que teníamos anterior también se va a ver reflejado aquí. ¿Por qué? Porque recuerden que la orientación del sistema de referencia que está en la articulación 2 se modifica cuando ustedes mueven el eje en la articulación 2. Entonces, observen ahora lo que voy a hacer. Voy a ponerle un ángulo de 25 también al otro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ahora entre el ángulo que hay entre esos dos ejes X? ¿Qué valor tiene aproximadamente entre esos dos ejes X? Sería como los 25 que teníamos lo que se movió en el lado. Ok, entonces quiere decir que el ángulo que hay entre los dos ejes X en realidad es la suma de teta 2 más teta 3. ¿Sí? Porque si yo lo mando a 0, el 2, pues ahí yo tengo más o menos los 25. ¿Ok? Si me voy hacia menos 25 en ese, pues deberían de quedar prácticamente alineados. ¿Sí lo observan? Entonces, en realidad es la suma de esos dos ángulos es lo que está rotando. ¿De acuerdo? Y de nuevo eso tiene que ver por el efecto del paralelogramo. ¿Sí? Porque si no, de manera natural, pues nada más sería el ángulo que estamos analizando actualmente, que sería la articulación 3. Entonces, ¿alguna duda de esa primera transformación? Que sería una rotación alrededor de Z. Que acuérdense que siempre es del que está anterior, que sería el sistema 2. Entonces, este eje Z, el azul que está aquí, alrededor de este azul, y estoy rotando la suma de estos dos ángulos, teta 2 y teta 3. ¿Ok? Por lo tanto, la primera parte de esa siguiente transformación sería esta rotación. ¿Alguna duda hasta ahí?
Ok, vamos de nuevo. Entonces ahora tenemos que hacer que coincidan los dos orígenes, que lo que sigue es la traslación. Ya rotamos, ahora trasladar. ¿Cuánto me tengo que trasladar y en qué dirección para que coincidan los orígenes? ¿En qué dirección se desplazan para hacer que coincidan los orígenes? En X. En X de nuevo, ¿no? En este rojo hago que coincidan las dos puntas de flecha. Entonces sería la diferencia que hay entre estos dos ejes, entre el verde y el azul del siguiente sistema de referencia. ¿Ok? Entonces, ese desplazamiento es desplazarme esta distancia, que son los 35 que aparecen aquí. ¿Ok? Por lo tanto, es una traslación en X de 35 milímetros. ¿Ok? Esa es la siguiente traslación, la siguiente operación. ¿Ok? Entonces ya roté, trasladé y por último tengo que alinear los ejes. ¿Ok? Entonces los ejes X son coincidentes. Los que no son los Z. ¿Ok? Entonces inicialmente ustedes tienen este Z y tienen que rotar alrededor de X para hacer que coincidan los ejes Z. ¿Ok? Entonces, de nuevo, acuérdense de poner siempre el eje respecto al que van a rotar, que es el rojo, apuntando hacia ustedes para que observen en qué dirección tienen que hacer el giro, ¿no? A favor o en contra de las manecillas del reloj. Entonces, en este caso, el giro es a favor de las manecillas del reloj para hacer que coincida ahora con esta dirección. ¿Ok? Si tienen ahí duda de quién es el 2 y el 3, desaparezcan uno y ya tienen ahí. El 3 es este. ¿Ok? Entonces, como vamos del 2 al 3, entonces voy de aquí hacia acá. Son 90 grados lo que hay entre ellos. Y como voy a favor del movimiento de las manecillas del reloj, es un ángulo negativo. Entonces, menos 90. ¿Dudas? Profe, una pregunta. ¿Aquí por qué rotamos otra vez después de trasladar? O sea, ¿es lo mismo por lo del efecto del paralelogramo? No, es para que se alineen los ejes. Acuérdense que ustedes deben de primero rotar de acuerdo al ángulo variable, después trasladarse para hacer que coincidan los orígenes y después deben hacer coincidir las direcciones de sus ejes. Entonces, Ok, ya. la tercera rotación siempre va a ser una rotación constante. Va a incluir un movimiento constante, que en este caso es hacer coincidir la orientación de los ejes. Entonces, para que puedan visualizar bien esas, siempre les recomiendo, váyanse otra vez hacia cero y traten de alinearlo así como les dije ahorita. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Eso es nada más porque aquí ya me dieron cómo tienen asignados esos sistemas de referencia. Cuando nosotros los asignamos, como por ejemplo en el ejemplo que vimos la clase pasada, yo asignaba cómo quería que se fueran orientando mis ejes, ¿no? Entonces, en ese caso, no es necesario irlos alineando porque yo los voy alineando más bien a los eslabones, pero eso es porque yo los estoy definiendo en ese momento, que es lo mismo que ustedes podrían asignar, por ejemplo, cuando hagan su proyecto, ustedes van a ir asignando sus sistemas de referencia como ustedes gusten. Aquí en este caso, esto justo que mencionaba su compañera hace rato cuando me dijo que le cambiara entre DH y DHM,
DH es una metodología para asignación de los sistemas de referencia que se llama Denavit-Hunterberg. Pero yo normalmente no veo esa metodología porque es muy enfocada hacia robótica industrial. Ahí más bien yo me baso en, con que ustedes entiendan bien las matrices de transformación homogénea, ustedes definen sus sistemas de referencia como ustedes quieran. Pues esta se llama Denavit-Hunterberg y esta que tiene la M al final es Denavit-Hunterberg modificada. Pero esa es una técnica para la asignación de los sistemas de referencia. Con razón. ¿Por qué los modifican cada vez que cambiamos de articulación? Sí, esos los modifican porque siempre, observen ustedes que siempre el eje Z lo ponen como eje de giro de la variable, de la articulación variable. Por ejemplo, si yo me voy desde el 0, si se fijan, el eje Z apunta hacia lo que sería el eje de giro del motor de la primera articulación para que pueda hacer este movimiento. Entonces, siempre el eje Z se va transformando en el eje de giro de cada articulación. Igual si se van al 2, pues ahora es el movimiento de flexión y extensión, entonces el eje de giro siempre lo ponen que sea el eje Z. Y eso tiene que ver con la asignación que hace esa metodología de Denavit-Hunterberg. Pero es nada más una metodología de asignación. Ahí ya cuando ustedes los asignen, los pueden asignar como ustedes quieran. ¿De acuerdo? Bien, entonces esa última parte sería esa rotación constante alrededor de X de menos 90 grados y con eso terminamos la tercera transformación. ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces ahora voy de 3 a 4. Entonces quitamos el sistema 2, dejamos el sistema 3 y agregamos ahora sistema de referencia 4. ¿Ok? Esta es la cuarta transformación. Entonces nuestra articulación variable ahora será teta 4. Esta de aquí. ¿Ok? Bien, entonces, de nuevo, si yo muevo teta 4, ¿alrededor de qué eje estamos rotando? Acuérdense que alrededor de Z, ¿no? Siempre su referencia es el sistema 3, ¿no? Que es el que está acá en el codo. ¿Ok? Entonces, efectivamente, si yo muevo teta 4, estamos rotando alrededor del eje azul, que es el que está acá. Entonces sería Z. Es decir, ustedes están girando, si lo ven como les digo, del reloj, apuntando hacia ustedes. Están rotando así. ¿Ok? Bien, entonces la primera transformación es una rotación en Z de teta 4. Que sería esta primera parte. ¿Alguna duda hasta ahí? Regresamos. Ahora los vuelvo a poner en 0. Cambio la perspectiva que tenemos aquí. ¿Ok? Y ahora, para trasladar, ocupo hacer que coincidan los dos orígenes. ¿Ok? Entonces, para hacer que coincidan los dos orígenes, me tengo que trasladar esta distancia que indican aquí, que sería esta de 335. ¿Ok? Recuerden que nosotros íbamos en esta articulación, luego subimos aquí, y entonces ahora nos vamos a trasladar desde aquí hasta el punto que representa la muñeca del robot. ¿Ok?
que serían estos 335 milímetros que me indica aquí el plano del robot. ¿Ok? Por lo tanto, esa sería la distancia que tenemos entre estos dos orígenes. ¿Ok? ¿En dirección de quién me debo trasladar para hacer que coincidan los orígenes? En dirección de Z. De Z, pero acuérdense que esta Z apunta hacia acá. Entonces sería en sentido contrario, por lo tanto sería en dirección de Z, pero negativa. ¿Ok? Entonces sería menos 335 para poder hacer que coincidan los orígenes. ¿Ok? Entonces la siguiente parte es una traslación en Z, pero menos 335. Y de nuevo, la última parte es hacer que coincidan en orientación. ¿Ok? De nuevo, los ejes X de ambos sistemas de referencia coinciden. Entonces, si ya son coincidentes en dirección, pues eso me indica que ese es el eje con respecto al cual yo debo derrotar. ¿Ok? Entonces, de nuevo, hago que coincida o apunte, en este caso, el eje X hacia nosotros. Y entonces debo hacer que coincidan los dos ejes azules. ¿Ok? Entonces voy a girar alrededor de X y lo voy a hacer en contra del movimiento de las manecillas del reloj. Por lo tanto, es un ángulo positivo. Y es un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Para hacer que coincida este azul con este azul a la misma dirección. ¿Ok? Entonces es una rotación en X de 90 grados. Ese es el último, la última parte de esa transformación para la cuarta transformación. ¿Dudas? Bien, entonces ahora elimino el sistema de referencia 3, me quedo con el 4 y agrego el 5. ¿Y qué pasó ahí? No se ve, ¿no? ¿Y por qué no se ve? Porque ahí coinciden los orígenes. ¿Ok? Para visualizar ambos sistemas de referencia, muevan ahí la articulación 5 y ahí ya van a ver que aparecen los dos. ¿Ok? Entonces, en ese caso, los orígenes son coincidentes. Eso, desde ahí ya el hecho de que los orígenes sean coincidentes, pues nos va a decir que no va a haber traslación en esa transformación. Únicamente va a haber rotaciones. ¿Ok? Entonces, de nuevo, por si no se acuerdan cuál es cuál, quito el 5 y ya sé que estas son las direcciones sobre las que voy a hacer primero las rotaciones. ¿Ok? Entonces, la rotación de teta 5 alrededor de quién es. X, Y o Z. También de Z. De Z otra vez, ¿no? Y eso es por la metodología. Ya les había dicho que articulación siempre va a rotar primero en Z. ¿Ok? Entonces, de acuerdo, es una rotación en Z del ángulo teta 5. Esa sería la primera parte. ¿Ok? Como los orígenes son coincidentes, no hay traslación y la última rotación es nada más para alinear. ¿Ok?
Entonces, si lo pongo otra vez en 0, observamos que los ejes, no sé si se alcance, creo que no sé. Acá se ve, aquí arriba. Aquí se ve que un eje verde está acá y el otro eje verde está acá. ¿Ok? Por lo tanto, los que son coincidentes son los rojos. ¿Ok? Ah, no, perdón. Sí, sería... No, sí, el rojo. Entonces, tendríamos que rotar alrededor de X para hacer que coincidan estos dos. ¿Sí? Entonces, de nuevo, vamos a rotar alrededor de X. Entonces, voy a quitar nada más el 5 para que vean de dónde van a partir. Entonces, parten de este eje verde hacia el segundo. Entonces, voy a ir en contra de las manecillas del reloj. No, perdón, a favor de las manecillas del reloj. 90 grados, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un ángulo negativo y estoy girando en X. Entonces, en X menos 90 grados para hacer que coincidan estos dos verdes. Y esa es la última parte de esa quinta matriz de transformación homogénea. ¿Dudas? Bien, entonces vamos por la última. Entonces, eliminamos el 4 y agregamos el 6. ¿Ok? Y vamos a rotar entonces la articulación 6. ¿Ok? Entonces, ¿alrededor de qué eje gira? Pues como todos los que vimos, es alrededor de Z, ¿no? Entonces, de nuevo, es una rotación en Z. Después lo mandamos a 0 y tenemos que hacer que coincidan los orígenes. ¿En qué dirección me tengo que trasladar para hacer que coincidan los orígenes? En Z. En Z, y como el Z, este que está acá, a ver si quito el 6, el Z apunta hacia adentro. Okay, entonces para irnos hacia el sistema 6, vamos a trasladarnos de nuevo una distancia negativa. Okay, porque este apunta hacia acá. Entonces, esta distancia de acá, según el plano del robot, son 80 milímetros, y nos estamos trasladando en sentido negativo. Entonces, es una traslación en Z negativa de 80 milímetros, que sería esta parte de aquí. Y la última parte es hacer coincidir los ejes. Entonces, para poder visualizar este último, le vamos a agregar este que se llama tool. Okay, entonces voy a considerar, voy a quitar el 6 y vamos a dejar este que es el de la herramienta. Okay, entonces aquí tiene que programado que para avanzar va a ir en esta dirección. Por lo tanto, tenemos que alinear este azul con
este azul, o los verdes, ¿no? Que sería lo mismo. Y vamos a rotar alrededor de X. ¿Ok? Entonces, como están en sentidos opuestos, pues son 180 grados. Lo que necesito para alinearlos, que sería esta última transformación. Rotación en X de 180 grados. Y eso sería todo. ¿Dudas? Ahí no escuché bien esa última parte. ¿Por qué era tool en vez del el eje de 6? Ah, porque siempre necesitamos agregar aquí la herramienta o ver en qué dirección el robot se va a mover en caso de que tuviera una herramienta. Y esa tiene que ser indicado con este que es tool. En el caso del sistema base, este de aquí coincide con este que le llamamos el sistema de coordenadas mundiales o world en el robot. Entonces, de lo que estamos partiendo es ir desde este sistema de referencia de coordenadas mundiales hacia la herramienta del robot. Entonces, por eso en la última transformación vamos a considerar esta que sería tool. Ah, ok, está bien. Ok. Y eso es porque si se fijan aquí donde me dice la posición, me indica estas dos cosas, ¿no? Que va desde el sistema de coordenadas mundiales hacia el sistema de coordenadas de la herramienta, que es Toolframe aquí. Entonces, estas mediciones que me da aquí tienen que ver con ir desde de este sistema de referencia mundial hasta el sistema de la herramienta, pasando por cada uno de estos sistemas de referencia que definimos. Bien, entonces, ¿qué les voy a pedir? Les voy a pedir que esto que acabamos de hacer lo programen en MATLAB o Scilab o el software que ustedes quieran. Y van a obtener la matriz de transformación homogénea que me representa el producto de todas esas matrices. ¿Ok? Entonces van a hacer un código en el cual ustedes le van a ingresar los valores de teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, teta 5 y teta 6 a ese programa que van a hacer. ¿Ok? Y lo que les voy a pedir que tengan listo para la siguiente clase es este programa y que verifiquen que funciona correctamente. Es decir, ustedes le van a poner, pueden mover aquí las 6 articulaciones al valor que ustedes quieran. Ok, por ejemplo, esta configuración. Y van a verificar que esta posición que les indica corresponde a la cuarta columna de su matriz de transformación homogénea. ¿Ok? Y la próxima clase vamos a ver cómo calcular otra vez estos ángulos de Euler. Igual si lo quieren ir haciendo es como lo hicimos la vez pasada. Si se acuerdan era sacar las ecuaciones comparando la matriz que les da de forma simbólica al hacer toda la multiplicación de las matrices de transformación con la matriz de los ángulos W, P y R que definimos la clase pasada. Entonces, de esa manera vamos a obtener estos ángulos. Pero de manera obligatoria para la siguiente clase para que verifiquen que la transformación que acabamos de definir corresponde a la parte de posición. Programen eso y verifiquen que sí les da los valores que ustedes quieran modificando aquí los ángulos a la posición que ustedes quieran. La pueden probar con las posiciones que quieran y deben de coincidir los valores que les da o que les arroja esta matriz de transformación. ¿De acuerdo? ¿Dudas?
Lo de código nada más es que nos muestre los valores, ¿verdad? Sí, que les muestre el valor de X, Y y Z. Ok. Ujú. ¿Alguna otra duda? Bien, pues entonces eso sería todo por la clase del día de hoy y nos veríamos el jueves. Igual, solo el caso de Victoria me ha comentado que tiene complicaciones para asistir de manera presencial. Los demás, todo bien para asistir de manera presencial en las siguientes semanas. ¿O hay alguien que no? Giancarlo. Y yo también tengo pues esa dificultad de momento. De momento, ¿a qué te refieres en cuanto a fechas? Pues serían únicamente ir buscando pues lugar para mudarme porque no estoy en San Luis. Ok. Porque, bueno, ya hice más o menos una calendarización. Como Victoria ya me lo había comentado, a ella ya le compartí las fechas, pero los exámenes los vamos a hacer de manera presencial y la entrega de, sobre todo de algunas prácticas y un avance final del proyecto previo a que lo entreguen ya al último en mayo. Entonces, el primer examen de esta materia lo vamos a tener el martes 8 de marzo. Entonces, para esa fecha sí espero que todos puedan asistir de manera presencial. Entonces, tengan en cuenta esa como la fecha límite para que arreglen cualquier situación que tengan de cambio de el lugar donde están radicando ahorita y que no haya ninguna dificultad en ese sentido. Entonces, esa sería la primera actividad obligatoria, digámoslo así, a que asistan. De lo contrario, ya saben que va a ser una semana virtual y una semana presencial. Entonces, si no asisten de manera presencial, pues por lo menos traten de ponerse en contacto con los demás integrantes de sus equipos. Pero eso sí, esas fechas de entrega de exámenes y prácticas, ese sí es obligatorio que todos estén presentes. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Alguna otra cuestión? Yo, profe, por ejemplo, el día viernes, ¿cómo se manejaría la Ujú. clase? ¿Sería ir al laboratorio o clase normal? En algunas veces va a ser, ahorita lo de los laboratorios no está bien definido porque igual si se fijan, no se está programando nada todavía en la torre porque no hay nada definido sobre el uso de esos espacios en la torre. Lo único que tenemos disponible sigue siendo el edificio 1, que es donde normalmente ustedes tomaban clase y que es donde vamos a llevar las clases. Entonces, en el caso de todo lo que estamos manejando, realmente no necesitan de equipo de laboratorio. Entonces, lo que voy a tratar siempre los viernes, que sí sean cuestiones más prácticas de ir revisando sus avances del proyecto y de ver algunos ejercicios o algo de lo que estamos viendo de la parte de teoría. Entonces, si acaso lo que haría mejor yo sería llevar al salón alguna fuente nada más, si es que la necesitan, y con eso que nada más me estén mostrando lo que están desarrollando en el Arduino, porque realmente no van a ser necesarios, si acaso usarían fuentes, es todo lo que requerirían a lo mejor del laboratorio. Quizás ya cuando tengan en la parte de MG, a lo mejor sí se requiere, pero ya veríamos ahí en función de cómo avanza todo respecto al otro edificio.
¿Alguna otra duda? Bien, pues entonces nos veríamos el jueves. Que estén bien, cuídense.